Ya. Bueno, lo que tú quieres saber es la reacción de hidratación y deshidratación, ¿verdad? Mira, vamos a ir viendo eh, en este sentido. Las reacciones de hidratación y deshidratación generalmente se da en proteínas y carbohidratos. Entonces, si tú te fijas en esta imagen que te estoy señalando aquí, este es un aminoácido y este también es un aminoácido. Ambos aminoácidos, si se van a juntar, van a formar un péptido. Y este péptido, si va a ir creciendo, se va a formar o va a formar una proteína. Entonces, si tú quieres hablar de deshidratación, va a ser cuando en una reacción uno de los productos sea agua y esa agua esté saliendo hacia afuera de la reacción. Entonces estás hablando de deshidratación. A lo contrario, si hablamos de hidratación, quiere decir que el agua está entrando a la reacción para que al ingresar o deshaga algo o forme algo. ¿Listo? Entonces, si tú tienes aquí un péptido o un aminoácido y este aminoácido está compuesto por un grupo carboxilo que te estoy señalando ahí, un grupo amino, un carbono central y un radical R, ese es un aminoácido. Y aquí tenemos la misma figura, ¿no? Ahora mira, fíjate, del grupo carboxilo, el que va a reaccionar es su grupo OH, oxidrilo, OH. Y del grupo amino del otro aminoácido, el que va a reaccionar va a ser uno de sus hidrógenos. Al combinarse estos dos, van a salir de la reacción en forma de agua, porque si tú te fijas, H más H y oxígeno, H2O, sale de la reacción el agua. Entonces, al salir esa agua, se está formando un enlace y este enlace es el enlace peptídico y se está formando un péptido. Entonces hay una reacción de deshidratación porque se está formando una proteína y esto va a ir creciendo y moléculas de agua van a ir saliendo y se va a ir deshidratando. Pero en esa deshidratación lo que se va a formar es una proteína. Entonces puedes decir que en el cuerpo humano, las reacciones de deshidratación se da en la formación de proteínas, ¿no? Y eso claramente está dentro de la célula en el retículo o desde el núcleo hasta el retículo plasmático rugoso y ahí es donde se va formando las proteínas, ¿no? Y hay reacción de deshidratación. En cambio, en las reacciones de hidratación es cuando ingresa el agua y rompe ese enlace peptídico. ¿Y qué vamos a tener de producto? Dos aminoácidos libres. ¿Y en qué situaciones se da esta reacción en el organismo, la reacción de deshidratación? Pues en la digestión. Nosotros consumimos proteínas. Esas proteínas tienen que ser digeridas. Y al ser digeridas estamos diciendo que de una molécula grande va a ir formándose moléculas más pequeñas hasta su unidad constituyente, que serían los aminoácidos. Y en ese transcurso de digestión, aparte que actúan enzimas, está actuando lo que es la hidratación o una hidrólisis, que es lo mismo a decir que es una reacción por medio del agua que ayuda a romper enlaces para formar compuestos más simples, como ves, aminoácido. Estamos volviendo a lo que era antes, ¿no? Estos aminoácidos van a ingresar a la célula y van a constituir proteínas, pero las proteínas que el organismo necesita y no las que hemos consumido. ¿Ya? Ese sería un ejemplo en proteínas. Ahora vámonos a carbohidratos. En carbohidratos pasa algo similar. En la deshidratación, cuando decimos deshidratación ya sabemos que va a salir agua, ¿no? Entonces, yo tengo aquí dos monosacáridos, que sería lo más pequeño de carbohidrato, una glucosa y una fructosa. Estos dos se van a unir, pero estos ya no contienen grupos carboxilos, aminos como un aminoácido. No, estos se van a combinar en sitios de carbonos, es decir, el carbono 1
de la glucosa con el carbono 2 de la fructosa se van a combinar y cada grupo tiene o cada compuesto tiene su grupo OH. Entonces, vamos a decir que el grupo OH con uno de los hidrógenos del otro grupo van a formar lo que es agua. Y se va a formar lo que es un enlace glucosídico. Este enlace glucosídico que se ha formado y está conformado con dos monosacáridos ahora se llama sacarosa. El enlace se llama glucosídico, pero el compuesto que se ha formado es una sacarosa. ¿Listo? Entonces, esta es una reacción de anabolismo. Estamos yendo de moléculas pequeñas a moléculas más grandes, ¿no? Y es una deshidratación porque estamos sacando lo que es el agua y estamos colocando lo que es, estamos formando un nuevo enlace. Ahora, lo contrario, la hidratación o la hidrólisis que va a formarse en el organismo igual. Vamos a tener un compuesto formado por dos monosacáridos que es la sacarosa. Esta reacción, este enlace se va a romper gracias al agua que está entrando, por eso es hidratación. Se va a romper y va a formar una glucosa y una fructosa. Pero ya estamos hablando de una hidrólisis o una hidratación porque el agua está siendo factor para que esto suceda. Entonces eso es una hidratación, ¿no? Y se está dando al nivel del enlace y está constituyéndose a como era antes, con sus dos, cada uno con su grupo oxidril. ¿Listo? Eso entonces en carbohidratos. ¿Dónde se ve esta reacción de hidrólisis o hidratación? En la digestión de carbohidratos, es decir, en la digestión de alimentos en nuestro organismo, ¿no? Seguimos. Ahora tus ejemplos. Tú tienes algunos ejemplos. Estos ejemplos, por ejemplo, dicen conversión de alcohol a ésteres. Para saber tú o entender este ejercicio tienes que saber primero, ¿qué es un alcohol? El alcohol es todo compuesto que contiene OH. Ahí está, todo compuesto que tiene OH. Y el éster es aquel compuesto que tiene dos radicales, es decir, dos ramificaciones a cada lado, pero al medio está un oxígeno. ¿Listo? Entonces, fíjate en tu ejemplo. Vamos a irnos aquí abajo. Aquí tú tienes a un alcohol. Este de acá es un alcohol. Este alcohol va a reaccionar con este otro compuesto orgánico y va a formar lo que es un éster. Fíjate que el éster está aquí, un oxígeno en el medio y dos ramificaciones a los costados. ¿Y qué me va a sobrar en esta reacción? En esta reacción me va a sobrar lo que es agua. Por eso estamos hablando que en la conversión de alcoholes a ésteres estamos hablando de una deshidratación. ¿Por qué deshidratación? Porque está sobrando o estamos produciendo agua. ¿Listo? Entonces la conversión de alcohol a éster es una reacción de deshidratación. ¿Ya? En el siguiente ejemplo que dices, conversión de alcoholes a alquenos. Entonces tú vas a ver que tienes un alcohol. ¿Cómo te das cuenta que es un alcohol? Porque tiene el grupo OH. ¿A dónde va a formar? A un alqueno. El alqueno no tiene que tener oxígeno. Entonces, este OH con un hidrógeno de la ramificación de la izquierda va a formar lo que es el agua. Y estamos hablando de una deshidratación. Entonces, cuando hay una conversión de alcoholes a alquenos, hablamos de una deshidratación. Y aquí también tenemos algunos ejemplos. Fíjate, aquí tenemos un alqueno. Alqueno porque tiene doble enlace. Este enlace se rompe. ¿Gracias a quién? Al agua. ¿Y qué vamos a tener como producto? Un alcohol. Si yo quiero ir de alqueno a alcohol, estamos hablando de una hidratación de alqueno. Ahora, si yo quisiera ir a lo contrario, estamos hablando de una deshidratación de alcohol. Aquí está, fíjate. Este alcohol va a desaparecer, se va a juntar con este hidrógeno y me va a formar agua.
estamos entonces hablando de una deshidratación. Al hacer esto, estos dos enlaces se van a unir, los que están libres, y ahí forman el doble enlace. ¿Listo? Se tiene que entender de esa manera y tendrías que explicar. Cuando hablamos de una hidratación de alquenos, el alqueno, gracias al agua, forma un alcohol. Cuando estamos hablando de deshidratación de alcohol, el alcohol se deshidrata, es decir, expulsa agua y forma alquenos. Seguimos. Conversión de ácidos carboxílicos a anhídrido de ácido. Fíjate en la imagen. Aquí tengo un ácido. Es un ácido carboxílico que se llama ácido succínico. Este ácido succínico tiene dos extremos con OH. En primer lugar, todo este pedazo de aquí es el grupo carboxilo. ¿Listo? Es el ácido carboxílico. Como este ácido carboxílico tiene dos extremos carboxílicos, por la alta temperatura, este OH más un hidrógeno de acá, todo esto, se va a gasar y va a formar agua. Se está deshidratando. Y estos enlaces que quedan libres se unen, formando un anhídrido. Anhídrido succínico. Entonces, la conversión de ácido carboxílico a anhídrido, ¿qué había sido? Una deshidratación. ¿Listo? Vámonos al último ejemplo. Deshidratación de amidas a nitrilos. Fíjate en la imagen. Tienes una amida primaria. Esta amida primaria está compuesta por el grupo amida y el oxígeno. ¿Ya? Vamos a cambiar de color de... Ahora, este oxígeno se va a juntar con un hidrógeno de acá y me va a formar agua. En ese instante digo que esta es una reacción de deshidratación. Entonces, cuando hay una deshidratación de amidas a nitrilos, va a haber producción de agua y vamos a tener a lo que es un nitrilo. El nitrilo ya no lleva oxígeno, por eso se llama nitrilo. ¿Por qué la amida pierde el oxígeno y uno de sus hidrógenos y forma agua y se convierte en nitrilo? Gracias a la presencia de estos compuestos, del triclorofosfato, ¿ya? Eso. Entonces, eso sería más o menos lo que hoy día tendrías que decir. Leer o escuchar bien el video, verlo una vez más. Y no es difícil, solamente tienes que entender que en los lugares más comunes que se da la reacción de hidratación y deshidratación es en proteínas y carbohidratos. Ejemplo claro en el organismo, en la digestión, tanto de proteínas como de carbohidratos, o en el metabolismo para formar proteínas. ¿No? Al principio eso te menciono.